buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde que el Señor ha creado, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, en este día hermoso, en este día especial, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido estar aquí, y poder, alabarle, poder glorificar su nombre, amén. Si podemos levantar nuestras manos, si podemos caminar, si podemos abrir nuestra boca, vamos a bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Y en esta tarde aquí le damos la bienvenida a todos ustedes que están sintonizando con nosotros aquí por Radio Visión, la frecuencia que te bendice, aquí en nuestro programa de Rompiendo los Límites con su servidora Tamara Sáez. Y estoy sumamente contenta. Esta es la Semana Santa, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos nosotros los cristianos a esta semana, la Semana Santa, donde hacemos el recordatorio, ¿verdad? De lo que Dios hizo, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando envió a su único Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y que no se quedará ahí, ¿verdad? Que no se solamente y simplemente Jesús murió, pero sino también resucitó al tercer día. Y estamos contentos por eso, ¿verdad? Porque esto no es un tiempo donde debemos de estar, ¿verdad? Tristes, y muchas veces nosotros relacionamos el día de mañana, como es el Viernes Santo, ese día como un día penoso, un día triste, un día, ¿verdad? Porque recordamos la muerte de Jesús. Y sí es un tiempo donde nosotros podemos reflexionar, ¿verdad? Podemos usar este tiempo para reflexionar de qué es lo que significa todo esto para nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos simplemente viviendo todos los días, y verdad, muchos de nosotros que hemos sido cristianos por muchos años, verdad, como que se nos olvida qué es lo que significa esto, verdad, que en realidad podemos perder el significado, se puede perder, es como si nosotros casi se nos olvida, ¿verdad? De lo que Jesús hizo, porque ya pues somos salvos, ¿verdad? Y no tenemos, pero es una nueva manera de nosotros poder reflexionar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo para que usted y yo podamos tener vida eterna. Amén. Y mientras este tiempo donde yo he estado en esta semana, el Señor ha estado ministrándome, y mientras yo hablaba con mi mentora espiritual, yo le compartía que yo decía, pues muchas veces nosotros nos envolvemos en todas estas cosas de la producción, y verdad, queremos producir algún programa extravagante, impresionante en nuestra iglesia, ¿verdad? Y siempre queremos impresionar, ¿verdad? Con estas cosas. Pero Jesús es Jesús, y el Espíritu Santo, de una manera especial, de una manera bien sutil, y una manera bien dulce, me dice, ¿y qué pasaría si hicieran? Y no estoy diciendo que estas cosas son malas. No estoy tratando de decir que las personas y las iglesias que hacen estas producciones y estas cosas para sus iglesias es malo. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que a veces nosotros nos enfocamos en esas cosas, ¿verdad? Y todas estas cosas se envuelven en estas producciones, ¿verdad? En estas cosas como que para impresionar, para que la gente vean, wow, y se impresionen, ¿verdad? Y que le llame la atención, ¿verdad? Y está bien que nosotros le llamemos la atención a diferentes personas, porque hay muchas cosas que llaman la atención en la televisión que no son buenas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacer algo que pueda impresionar a la gente, para que puedan mirar a Jesús, ¿verdad? Pero él me estaba hablando a mí, ¿verdad? Él no estaba hablando en particular de nadie, él simplemente me estaba hablando a mí. Cuando yo vengo aquí o yo le hablo a ustedes, yo estoy hablando de un lugar en donde Dios está ministrándome a mí, donde Dios me está hablando a mí.
Y entonces simplemente lo que él me dejó saber era que ¿para qué entonces hacer esta producción? ¿Y para qué hacer todas estas cosas? ¿Y para qué tú tienes que impresionar a alguien? Tú no estás ahí para impresionar a nadie. Y entonces yo no estoy aquí para impresionar a nadie. Yo lo que el mensaje de cada uno de nosotros debería ser que Jesús hizo la diferencia en mí. Jesús me salvó. Jesús me restauró. Jesús me sanó. Jesús me libertó. Jesús, esto fue lo que hizo Jesús por mí. Antes yo estaba ciega y ahora puedo ver. Antes yo estaba sorda y no escuchaba su voz, pero ahora Él me dio, me abrió los oídos para que yo pudiera escuchar y escuchar su voz. Él me trajo libertad. Yo antes vivía en el pecado, pero ahora Él me libertó del pecado. Ya no soy atada al pecado. Ese es nuestro mensaje. El mensaje no es que nosotros podamos decir una palabra ahí que sea así toda, ¿verdad?, llena de cosas espirituales ni nada de eso. Simplemente de las obras maravillosas, el milagro que Dios ha hecho en su vida. Compártalo con alguien. Comparta lo que Dios ha hecho con usted. Comparta lo que Jesús ha hecho con usted, lo que está haciendo con usted. Que dejándole saber a otros que Jesús está obrando en su vida, que Él no ha terminado con usted. Y en esta tarde, mientras en esta semana que el Señor me ha estado hablándome de qué significa entonces la resurrección para ti, me hacía la pregunta Dios. Entonces, y yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué significa la resurrección para usted? Piense, ¿qué significa la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús para su vida? Para mí la resurrección de Cristo es muy importante. Es una cosa muy importante porque, mire, le voy a decir por qué. Porque Jesús Él no solamente que murió por mis pecados. Él no simplemente lo que hizo fue, Él murió por mis pecados en la cruz y derramó su sangre y dio su vida por mí. No solamente hizo eso, sino que Él resucitó y venció la muerte. Entonces, el pecado ya no simplemente, yo no tengo el perdón solamente, ¿verdad? El perdón de mis pecados a través de Jesús, de la muerte de Jesús, y sino que también tengo vida eterna a través de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, Él venció el pecado, venció la muerte, lo venció todo. Lo que hizo Jesús por nosotros al entregar su vida hasta morir por nosotros. Él entregó su vida en completo. Él no dio parte de Él. Él no dio, no dio mitad de Él. Él no dio una porción. Él lo derramó todo, hasta la última gota de sangre. Y murió por usted y por mí. Y eso es inmenso. No tenía que hacerlo. Él no lo tenía que hacer. En su inmenso amor entregó su vida como un sacrificio por nuestros pecados. Y después resucitó. ¿Para qué? Para que pudiéramos experimentar completa libertad. ¿Verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Porque cuando se hacían los sacrificios antes, ¿verdad? Mataban al cordero y hacían el sacrificio. Entonces esa sangre, ¿verdad?, que se derramaba era para el perdón, que se hacía 2 veces al año. Se hacía, ¿para qué? Para perdonar los pecados, ¿verdad? Pero entonces en realidad, porque como ese cordero no podía resucitar, ¿verdad? No podía resucitar. Las personas todavía continuaban, no tenían la libertad. Entonces ellos tenían que venir de nuevo y hacer esto. Entonces, nosotros a través de la resurrección de Cristo, por la resurrección de Cristo es que tenemos la libertad
estamos libertados del pecado. El pecado ya no tiene el agarre de nosotros. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. No lo somos. Sí que batallamos, sí, porque la carne y el espíritu siempre están batallando. La naturaleza de nosotros siempre es pecaminosa. Siempre se va a traer al pecado. Y se va a traer el pecado. Y siempre nuestra carne va a querer es hacer lo malo. Pero lo que tenemos que estar ¿cómo le dicen? Conscientes es de que nosotros, ya el pecado no tiene un agarre de nosotros. Y siempre le digo aquí, en Rompiendo los Límites, eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a romper todos esos límites, porque todavía aún el pecado era el límite, ¿verdad? Era la barrera entre nuestra relación con Él. Mi relación con Él estaba con una barrera por el pecado. Entonces, cuando Él resucita, Él rompe esos límites, ¿verdad? A través de la resurrección, Él rompe los límites. Entonces ahora no somos, ninguno de nosotros no somos lo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. A nosotros lo que nos llamamos cristianos, que aceptamos la muerte y la resurrección de Cristo, entonces ya no somos esclavos del pecado. ¿Que somos pecadores? Sí. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza carnal siempre quiere lo que es malo. Pero el Espíritu de Dios, que vive y viene a morar dentro de nosotros, está en batalla con la carne todo el tiempo. Y está ahí ¿para qué? Para animarnos y decirnos, tú no estás del lado del pecado ya. Y ya yo rompí las cadenas. Ya Jesús rompió las cadenas. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Pero entonces nosotros vivimos en un lugar donde pensamos que estamos atados todavía. Y sí, muchas veces nosotros estamos atados porque no aceptamos la resurrección de Cristo. Aceptamos sí que murió Jesús, pero no aceptamos que Él ha resucitado y que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, que Él venció toda atadura, que Él fue hasta las puertas del infierno y Él arrebató. Él arrebató todo lo que el enemigo nos había quitado a través del primer hombre, Adán. Ahora Jesús viene como el segundo hombre que llega hasta las puertas del infierno para quitarle las llaves, para quitarle la autoridad a Satanás. Y ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Porque muchos de nosotros saben lo que sucedió. Y al tercer día Jesús resucitó y se mostró como que lo que Él había dicho, ¿verdad? Se hizo realidad. Al tercer día Él resucitó. Y Él vino entre las personas, los discípulos, y vino y los visitó. Y les mostró a ellos lo que Él no era que Él no era simplemente una visión que ellos estaban viendo, sino uno de ellos, Tomás, le dijo, pero Señor, ¿cómo yo sé que tú eres real? Le dijo, pues tócame, toca mis manos, toca mi lado. Y Él hasta pidió algo de comer. Entonces Él estaba mostrando a ellos que Él había resucitado por completo. Eso no era un espíritu que estaban viendo. Él había resucitado completamente. Y Él estaba vivo delante de ellos. No era un zombie, no era una persona, no era un espíritu. Simplemente Él le estaba mostrando a ellos que Él había vencido en completo todo lo que se le había robado al hombre.
desde un principio, ¿verdad? Y que Dios lo que vino a traer no fue la libertad a través de Jesús y a través de la resurrección. Porque como dice aquí en Filipenses 3, 10, 7, del 7 al 10, mientras yo leía, muy interesante, dice aquí, dice en el versículo 7, dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, dice aquí. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor, ¿verdad? Esas cosas que nosotros considerábamos que eran bien importantes, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos alcanzado, muchas personas han alcanzado muchas cosas buenas, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Como bien importantes, ¿verdad? Como tener la universidad, tener un bachillerato, una maestría, lo que sea, ¿verdad? Un doctorado. Pero entonces dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Jesús me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos, ¿verdad? Sabemos que somos aceptados por Jesucristo a través de la fe, ¿verdad? De lo que creemos que es cierto, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros no estamos viviendo en esa realidad. Algo que estaba hablando mientras teníamos oración ayer en la iglesia. Y nosotros tenemos que la verdad está ahí, está escrita. Nosotros la leemos o no la leemos, ¿verdad? Porque tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí para ayudarnos y guiarnos. Si no la leemos, no podemos conocer más de los planes de Dios, de lo que Dios desea que hagamos, ¿verdad? Esto es nuestra guía. Esto es un manual. Entonces, si no sabemos hacer algo, entonces vamos al manual. Leemos aquí cómo vamos a hacer esto, Señor, ¿verdad? Y entonces el versículo 10 dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Y eso es lo que debemos de experimentar, ¿verdad? El poder de su resurrección. Hay poder en la resurrección de Cristo. Él no resucitó simplemente para que digan un wow y que digan, oh, Él resucitó. No, ese acto fue con un propósito. Dios no hace las cosas porque las hace. Dios todo lo que hace en nuestra vida lo hace con un propósito. Todo lo que Él hace, lo que Él creó, todo lo que Dios creó, nos creó a usted y a mí con propósito. Él no dijo, pues aquí cometí un error dejando que esta persona viniera al mundo. No, cada uno de nosotros, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de lo que nosotros pensamos, cómo llegamos a esta tierra, o a qué es lo que ha sucedido en nuestro pasado, Dios tiene un propósito para usted y para mí. No importa lo que hayan dicho, no importa lo que le hayan hecho, Dios permitió que usted y yo estuviéramos en esta tierra con un propósito. Todo lo que Él creó, todos los animales, toda la creación tiene propósito. Y ellos están viviendo en su propósito. Entonces, ¿por qué nosotros, como parte de su creación, por qué nosotros no estamos, y lo digo por mí, por qué nosotros no estamos viviendo en ese propósito? Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios nos ha dado una historia. Dios nos ha dado nos ha dado poder, nos ha dado libertad, nos ha dado salvación. ¿Para qué? ¿Para qué entonces Él nos dio estas cosas? ¿Para qué entonces resucitó a su Hijo al tercer día? ¿Para qué? Si entonces nosotros vivimos y seguimos viviendo la misma cosa todo el tiempo. Nosotros tenemos que levantarnos como iglesia. Nos tenemos que levantar
como cristianos, tenemos que levantarnos como hijos y hijas de Dios. Porque este mundo no tiene nada bueno para nosotros. Pero nosotros, porque nosotros hemos nacido de Jesús, ahora que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros, usted y yo, somos parte de esto. Entonces por eso es que Pablo dice en este verso, él dice, yo quiero conocerte, yo deseo conocer a Cristo y sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió. Y a nadie le gusta hacer esto. A mí no me gusta sufrir. ¿A usted le gusta sufrir? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero al sufrir es que podemos mirar cómo Jesús, lo que Jesús pasó en esta tierra, lo que Él tuvo que hacer para Él obtener ¿qué? No es que él no tenía el premio porque Él era el Hijo de Dios. Él estaba sentado en el cielo y Él se bajó del cielo para venir a esta tierra y hacerse hombre como usted y yo. Y Él no lo tenía que hacer y lo hizo por amor. Pero Él sufrió aquí mientras Él estaba aquí. Él pudo decir, mira, se acabó, hasta aquí llegué yo. Porque esta gente no entiende. Pero Él conocía el propósito por el cual Dios Padre lo había enviado aquí a la tierra. Él conocía el propósito, Él sabía, a pesar de que sí, en su carne, ¿verdad? En su carne Él sentía el dolor, el peso del pecado de la gente. Él sentía el rechazo de la gente. Él sentía la rebelión de la gente. Él sentía ese dolor. Y Él decía, ¿cómo? Le pidió a Dios, su Padre, que lo sacara de ese momento, pero a la misma vez Él dijo que tu propósito se haga, que tu voluntad se haga, Señor. Entonces eso es lo que nosotros debemos de estar experimentando. Eso es lo que está hablando aquí Pablo cuando está diciendo esto, cuando Él está diciendo que Él quiere sufrir como Él sufrió, como Jesús sufrió, y aún morir como Él murió. Como Él murió, él murió en vergüenza, ¿verdad? Porque a Él lo pusieron desnudo, porque así era la resurrección. Así era la crucifixión. Te ponían desnudo. Los romanos, esta es la manera en cual, como ellos hacían la crucifixión. Pero eso era que Jesús tomando el lugar de usted y mío. Esa era la cruz, debió haber sido usted y yo. Ponernos en vergüenza, sí. Pero Jesús tomó todas esas cosas. Decidió morir por amor. Amor, Él dijo, yo prefiero morir que ellos se pierdan. Yo prefiero morir de esta manera que dejar que el enemigo quite lo que yo hice y lo que yo creé para mi propósito. Y el enemigo no se va a quedar con lo que yo hice y con lo que yo creé, porque no es de Él. En esta tarde, mientras usted se pone a pensar en lo que Dios, medite en esto. Medite en lo que es la resurrección para usted. ¿Qué significa la muerte y la resurrección? Que no es simplemente ir a la iglesia y a ir a un programa donde ahí le van a mostrar lo que Jesús hizo y lo que hizo por usted y por mí, sino simplemente hágalo una realidad en su vida. Y dile, Señor Jesús, ore delante de mí, medite en esta palabra, medite en lo que Jesús ha hecho por usted. Que usted se pueda regocijar este fin de semana mientras hacemos el recordatorio de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, por la humanidad, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Que Él no simplemente murió, sino que también resucitó. Resucitó para darnos libertad.
para traernos libertad. Porque para eso fue lo que él hizo, porque Él cuando murió por cada uno de nosotros, Jesús, ahí Él puso el peso del pecado sobre esa cruz. Entonces cuando Él resucitó para traer la victoria, para la victoria de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos experimentar la libertad y podamos experimentar una vida en abundancia, una vida de gozo, una vida llena de la presencia del Señor. Que a pesar de que el pecado existe, nosotros podemos reconocer ese pecado y que voltearnos y decir, Señor, perdónanos. Que podamos arrepentirnos y venir delante del Señor para que Él pueda salvarnos y para que Él pueda restaurarnos. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les doy las gracias por sintonizar con nosotros hoy. Espero que este fin de semana sea lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de cosas buenas, que el Señor les acuerde a cada uno de ustedes que Él no solamente murió, pero sí Él resucitó por usted y por mí. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy, declárate un vencedor, pues las enfermedades de tus padres terminaron en ti, porque hoy tienes a un Dios sin límites.